Hola a todos, mi nombre es Diego y en este tutorial vamos a ver cómo construir de forma rápida entornos para animaciones o juegos con este add-on que nos va a permitir hacer de forma rápida exteriores, ¿no? Particularmente casas o departamentos. Entonces vamos a esta página que vamos a dejar aquí en la descripción y una vez aquí vamos a descargar el add-on, ¿no? Le damos clic aquí, Download Zip y luego ya lo descargué aquí en Blender. Solamente vamos a editar, preferencias, aquí le damos Install, acá vamos a seleccionar donde está descargado y una vez que ya se instale lo vamos a activar acá, ¿no? Es la parte que dice Mesh Building Tools, ¿no? Entonces acá en una escena nueva, si le damos N o lo hacemos clic aquí en la flecha, ya nos va a aparecer aquí Building Tools, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es crear el floor plan, ¿no? Entonces la base. Para esto tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, podemos hacer diferentes formas, ¿no? Incluso tenemos acá una para hacer diseños aleatorios, ¿no? Pero por ahora vamos a hacer la forma básica porque vamos a ver cómo hacer, digamos, cómo editar este diseño, ¿no? Entonces, con esta forma básica, vamos con Tab al modo edición y lo que vamos a hacer acá es que vamos a esta parte de aquí, vamos a extruirla hacia la derecha para crear como un salido, ¿no? Entonces le damos E en el eje E y luego Y para que extruya en el eje Y. Y luego aquí vamos a seleccionar estos dos vértices, o se podría hacer directamente acá el Edge. Y le damos a extruir en el eje X, ¿no? Más o menos como por acá, ¿no? Algo como así, ¿no? Que sería la forma de la casa, ¿no? Con eso ya podemos ir acá al modo de caras, aquí arriba, y vamos a darle agregar, agregar piso, ¿no? Entonces por ahora vamos a agregar nada más un piso. Y aquí vamos a comenzar a darle forma a la casa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero que en esta cara acá esté una puerta, acá unas ventanas, ¿no? Y luego hacemos el segundo piso, ¿no? En el segundo piso vamos a poner un balcón, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es selecciono la cara a la que quiero agregar el elemento y le doy acá, por ejemplo, agregar puerta, ¿no? Aquí en agregar puerta yo puedo configurar varias opciones, por ejemplo, el ancho de la puerta. Más o menos yo quisiera que se fuera de este ancho, ¿no? Y quiero que la profundidad en la que está la puerta sea más o menos como 0,5. Igual eso se puede jugar con los valores para que dé un efecto, digamos, un poco más realista, ¿no? Y también yo quiero que sea una puerta doble, ¿no? Y le podría también agregar un arco, ¿no? En este caso sería algo así, ¿no? Entonces aquí me conviene que sea un poco más baja la puerta, más o menos así. Eh, entonces acá ya tengo la puerta, ¿no? Luego de este lado voy a agregar ventanas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a agregarle una ventana, seleccionamos la cara, le damos a agregar una ventana, que es acá, agregar ventana. Entonces acá le pongo dos ventanas. Aquí voy a seleccionar el techo, ¿no? Y esta cara de acá y voy a agregar un piso más, ¿no? Aquí vamos a agregar el balcón. Balcón. Este vamos a hacerlo más o menos, no sé si de 3 metros aproximadamente. Sí. Y yo puedo seleccionar qué tan el grosor de las barandas, ¿no? Entonces, más o menos yo le quiero poner la mitad a esto. Y luego para hacer el techo, seleccionamos aquí y le vamos a dar aquí agregar un techo, ¿no? Entonces acá yo tengo diferentes tipos de techos, ¿no? Por ejemplo, uno plano que sería más tipo para apartamentos. Este me parece que no va mucho con el diseño que tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte de materiales, ya que terminamos el diseño de la casa. Entonces vamos acá a la pestaña de materiales y le vamos a agregar todos, porque eso nos va a dar, digamos, más control a cada uno de los elementos que hay en la casa, ¿no? Entonces vamos a darle aquí asignar nuevo material.
acá vamos a hacerlo solo por un color y luego con texturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo cambiar el color o puedo cambiar por una textura, que lo vamos a hacer ahora. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea de este color. Bueno, algo así, ¿no? Bueno, en el siguiente video ya vamos a ver la parte de cómo agregar texturas, cómo cambiar estos materiales por texturas, ¿no? Y agregar un poco de relieve. Así que bueno, si les gustó este video, suscríbanse acá en la parte superior derecha. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, chao.